Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este centro de investigación en donde pues vamos a dar inicio con una sesión más del Seminario Internacional de Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. Y en nombre de nuestra directora, de la maestra María José Bernaldez Aguilar, y de nuestro subdirector académico, el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, pues es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a esta su casa. Quiero agradecer al doctor David Iglesias Piña, que está aquí con nosotros. Él viene del Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable, y por supuesto quiero agradecer también a quien nos acompaña también a la distancia desde la Universidad de Chile, a Pedro Severino González, al doctor Pedro Severino González, que nos acompaña, quienes nos van a hablar hoy de un tema muy importante que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa y la ética financiera global. Temas que sin duda repercuten en la vida institucional de los estados de la comunidad internacional y que naturalmente también repercuten en las entidades federativas como la nuestra. Así es que les agradezco mucho y por supuesto quiero agradecer también a quien coordina este esfuerzo con nuestra directora y con el señor subdirector, a Víctor Hugo, al maestro Víctor Hugo Rodríguez Martínez, por su apoyo pues en la organización de estos eventos académicos. Sean todas y todos bienvenidos y sin más preámbulo voy a dejar en uso de la palabra a quien moderará esta mesa. Muchas gracias, doctor Roberto Alpizar. Gracias por su hospitalidad, gracias por sus palabras, por la presentación a esta sesión más de nuestro Seminario Internacional de Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. Le agradecemos todas las facilidades, todo el apoyo aquí al Centro de Investigación de nuestra facultad y seguros estamos que la presencia de nuestros dos ponentes de este día, ponentes distinguidos, sin duda, fortalecerá la formación de nuestros estudiantes de la licenciatura en Derecho y de todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la facultad. Efectivamente, como mencionó nuestro coordinador del Centro de Investigación, el doctor Alpizar, la sesión de este día se denomina Responsabilidad Social Corporativa y Ética Financiera Global. Tenemos el día de hoy la presentación de dos grandes profesionistas que sin duda son autoridad en la materia, que tienen conocimiento en el funcionamiento de los agentes económicos, no solo a nivel local, regional, sino de manera global. Es fundamental que comprendamos que los problemas de la corrupción no atañen exclusivamente a uno de los sectores de la sociedad. Este grave mal, este problema desafortunadamente se ha extendido a todos los sectores y los agentes económicos no son la excepción. Por ello, como estudiosos, como investigadores, como interesados de los problemas públicos, tenemos que abordar su actividad y su participación. Y bueno, pues me permito presentar en primer término a nuestro ponente que comenzará con la presentación, comenzará con el tema. Como también ya lo mencionó el doctor Alpizar, nuestro invitado es el doctor David Iglesias Piña, de quien les voy a comentar algunos datos curriculares, unos datos muy breves, porque evidentemente la trayectoria del doctor Iglesias Piña es muy vasta. El doctor David actualmente es coordinador del doctorado en sustentabilidad para el desarrollo del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de aquí, de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, es profesor investigador de nuestra universidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación justamente abarcan los temas de los agentes económicos en el desarrollo de las sociedades. Doctor David Iglesias Piña, un honor que esté con nosotros, le agradecemos su presencia y le dejamos el uso del micrófono.
Les recuerdo la dinámica, tanto a los presentes como a los que nos siguen por redes sociales. La dinámica es muy sencilla. Va a haber una exposición de hasta 20 minutos por cada uno de los ponentes y posteriormente podremos tener alguna interacción tanto con los presentes como con la comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Doctor David, bienvenido nuevamente y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Víctor, por esta amable presentación. Doctor Alpizar, muy amable por la gentileza de la anfitrionía y sobre todo saludarles, estimados alumnos, profesores, investigadores, quienes de manera virtual y en presencial nos acompañan para tratar de abordar desde diferentes perspectivas, diferentes disciplinas, áreas del conocimiento, temas que son muy recurrentes, pero que desafortunadamente en muchas ocasiones estos temas no tienen el trasfondo epistemológico, teórico o incluso empírico que nos dé y por lo menos nos muestre la evidencia, la dimensión, la escalaridad y la permeabilidad que puede generar este tipo de situaciones o de contextos que se suscitan en el entorno internacional. Inicialmente pudiésemos pensar que hablar de fenómenos internacionales, mundiales y globales no tiene ningún tipo de incidencias en el entorno microeconómico local, situalizado, regional y demás, pero vaya que cuando empezamos a dimensionar y sobre todo encontrar articulaciones, vinculaciones, interacciones, los efectos se sienten posiblemente no en lo mediático, pero sí en el mediano y largo plazo, ¿no? Y cuando estamos hablando de organizaciones formales, entre comillas, ¿no?, referidos ya como empresas, estas tienen una dinámica totalmente diferente a las personas, a las conductas individuales. Sin embargo, también las conductas individuales no versan exclusivamente en tratar de decidir por aquello que puede ser más efímero o que puede generar algún tipo de beneficios mediáticos. A medida que vamos avanzando, pues nos vamos apoyando de algunas referencias que seguramente como estudiantes de la licenciatura en Derecho y áreas afines, pues hay una serie de fundamentaciones desde la sociología, desde la antropología y de otras áreas del conocimiento que le dan un fundamento importante de las formas de comportamiento de conducción y sobre todo de decisiones de las personas, pero ahora ya involucrados en este mercado, en el sistema económico, tienen que asumirse, tienen que visualizarse como agentes económicos. En este cometido, pues ahora, en esta oportunidad, trataré de compartirles un poco esta perspectiva de la racionalidad individual, ¿no?, y cómo estas diferentes formas de comportamiento conducen, ¿no?, a la integración de colectivos, de grupos, de comunidades, de instituciones y estructuras que permiten formar empresas. Y entonces supondríamos que si el ser humano en esta figura de agente económico individual se comporta bajo sus preferencias tanto individuales y sociales, esto mismo se tendría que trasladar a estructuras organizativas en formas de empresas. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta que no siempre estos principios éticos, morales, fundamentales, organizativos y sobre todo colectivos y solidarios están presentes en estas unidades productivas. Por eso es que en el título, pues resaltamos el principio ético que se enuncia, que está escrito, que discursivamente es recurrente, pero operativamente las colusiones, los cárteles, las agrupaciones, los trusts, los holdings o cualquier otra forma operativa que conduzca a la mayor acumulación de utilidades, de ganancias, de capital y demás, ¿no?, pues la ética se reduce a un mero principio, ¿no?, de existencia y medio para alcanzar esta mayor acumulación de capital. Y por el mismo perfil que amablemente nos acaba de compartir el doctor Víctor, es que daré esta alusión, pero desde la teoría económica, ¿no? Es cierto que estamos dentro de un ámbito en donde el marco normativo es relevante, significativo. En su momento también haré uso, ¿no?, de la teoría keynesiana,
de la economía institucionalista, del estructuralismo y de otros referentes que al final van definiendo el papel de las instituciones y la forma en cómo tiene que estar organizado el Estado como uno de los principales agentes encargados de regular este conjunto de estructuras. Bien, el objetivo es entonces, desde esta visión, desde esta perspectiva, pues tratar de conocer un poco las pautas que permiten que las personas, inicialmente en esta figura, tomen decisiones consideradas racionales. Y cómo a partir de esta racionalidad, ¿no?, se puede trasladar a las integraciones para formar, ¿no?, agrupaciones o colectivos en forma de empresas, ¿no?, y que estas empresas visualicen, materialicen u operativicen esos principios fundamentales de comportamiento y conducta del ser humano, uno de ellos la ética. Bien, iniciamos entonces con este planteamiento de la racionalidad como principio de máximo beneficio humano, ¿no? Cualquier tipo de actividades que desarrollemos, que desarrolla el ser humano, ¿no?, regularmente está cargado de una serie de preferencias, de pretensiones, de objetivos y de metas, ¿no? Varias de estas, ¿no?, pueden ser individuales, pero muchas otras son colectivas, ¿no? Y entonces, independientemente de si son individuales y son colectivas, ¿no?, podemos ver diferenciaciones en los niveles de utilidad, ¿no? Esto es, cuando nos agrupamos regularmente, lo que buscamos es ser mucho más eficientes, ser mucho más productivos, más rentables y sobre todo, ¿no?, tal vez minimizar tiempos, minimizar costos y maximizar utilidades. Lo que entonces indica que este conjunto de labores humanas, este cúmulo de actividades antrópicas, ¿no?, va diferenciando niveles de utilidad. Lo que entonces refiere que cada persona, visto como agente, ¿no?, tiene sus propias expectativas, presentes y futuras. Ustedes deciden por una actividad porque saben que en lo mediático, en el mediano plazo, en el largo plazo, van a tener o les va a generar algún tipo de utilidades o de beneficios. Ustedes colectivamente deciden agruparse, deciden estructurarse porque saben que esa forma de organización les va a generar algún tipo de beneficios, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, finalmente se deciden por lo que les es mucho más benéfico, por aquello que les genere mejor y mayor utilidad. Sin embargo, muchas de esas decisiones, ¿no?, pueden ser asumidas racionales por el nivel de utilidad o de beneficio que nos genera, pero socialmente no siempre cumple con este tipo de condicionamientos. Incluso ya desde esta decisión, ya desde esta postura, ¿no?, de decisiones colectivas, ¿no?, puede estar presente, puede emerger el principio de decisiones no racionales, ¿no?, porque estamos afectando, está repercutiendo negativamente a los otros, al otro, en segregación, marginación, pobreza, supresión y cualquier otra forma expresiva de desigualdades o diferenciaciones, ¿no? Bien, y entonces prácticamente lo que estamos viendo es una especie de oposición. Un poco más atrás, por favor, la anterior. Ahí. Lo que estamos viendo es una oposición, una contradicción entre decisiones racionales individuales y decisiones racionales sociales que, reitero, en términos colectivos, en términos sociales, no siempre las decisiones que se toman son benéficas para todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de políticas públicas, de políticas de aplicación pública, de políticas de Estado, esa participación o participación marginal de la sociedad no siempre genera beneficios esperados. Sin embargo, son decisiones, al final, un poco más adelante decimos, son decisiones de poder, son decisiones de control, ¿no?, mecanismos que permiten generar ciertas condiciones de estabilidad, ¿no?, de equilibrio o de avances más o menos estabilizados. Bien, si entonces estamos visualizando una contrariedad entre conductas individuales y conductas colectivas, ¿no?, pues aquí estamos entonces
frente a la presencia de una serie de problemáticas, ¿no?, que pueden ser de carácter social, diplomático, político, financiero, por supuesto, comercial, ambiental, territorial, urbanística y así sucesivamente. Pero si nos centramos específicamente en la parte socioeconómica, lo que estaremos visualizando, lo que estamos visualizando en este contexto contemporáneo son situaciones de desigualdad, de concentración, de control, de manipulación, de opresión, subordinación y de imposición. Y a partir de esta serie de problemáticas, de disfuncionalidades, de contrariedades e incluso de grandes contradicciones crecientes, ¿no?, es cuando se cuestiona, ¿no?, el carácter racional del ser humano, ¿no? Pero este cuestionamiento no emerge únicamente desde la ciencia económica. Tenemos que ampliarlo para argumentar que en los campos, por ejemplo, de la cultura, de los sentimientos, del sentido estético, de la ética, de la moral, de las instituciones, los razonamientos, las cogniciones cotidianas y así sucesivamente, pues están visualizando que las desigualdades, por ejemplo, económicas o sociales, no solamente esta carencia de ingresos, de capacidad de compra, de capacidad de consumo o niveles de venta y acumulación de capitales y de utilidades, sino más bien el hecho de tener precariedad salarial, ¿no?, induce a problemas en salud, alimentación, nutrición, esperanza de vida, debilidad del marco normativo y así sucesivamente. Implica entonces que en este proceso de cuestionamiento, cuando lo vamos acoplando con otro tipo de fundamentos, repito, desde la sociología, desde la antropología, incluso desde la física, pues prácticamente este carácter racional, ¿no?, limitado o restringido a las decisiones individuales y personales, pues ya previamente habían sido tratados, ¿no? En el caso de Thomas Hobbes, ¿no?, él argumentaba que el hombre sí toma decisiones racionales, pero sus decisiones son egoístas y antisociales, ¿no? Lo que entonces, ¿no?, esta naturaleza, ¿no?, de decisión, ¿no?, parece que desvanece el principio de igualdad, de justicia, de solidaridad y sobre todo de convivencialidad y comunalidad, ¿no? Kant, ¿no?, alude a esta capacidad racional para decidir de manera autónoma, pero las decisiones autónomas, ¿no?, son para buscar y obtener realizaciones personales, no colectivas, ¿no? Jeremy Bentham, ¿no?, el ser humano tiene un comportamiento, ¿no?, que enmarca por decisiones ambiciosas, acorde a sus preferencias de utilidades, de beneficios y de cualquier otro tipo de nivel de bienestar, ¿no? Descartes, ¿no?, es que esta capacidad racional que tiene el ser humano lo utiliza para buscar aquello que le genera mayor utilidad, sin importar la condición social. Un fenómeno natural de exclusión, un fenómeno natural de diferenciación entre lo individual y lo colectivo. El economista clásico, uno de los más relevantes dentro de la teoría económica clásica, Adam Smith, ¿no?, es que el hombre en su carácter de agente económico racional, ¿no?, toma un comportamiento haciendo alusión a su racionalidad, ¿no?, pero esta racionalidad es para satisfacer necesidades inicialmente individuales. Si hay algún remanente, si hay algún excedente, será para el otro, para los otros o para la sociedad, pero centrado en esa parte de la individualidad. El humanismo económico, planteamientos un poco más contemporáneos de la teoría económica alterna, es que me parece que la afirmación es mucho más directa, mucho más profunda, al argumentar y sobre todo precisar que no hay persona económica racional. Para el humanismo económico, ¿no?, cada uno decidirá en función de su utilidad, desvaneciéndose el principio ético, moral y racional, ¿no? Por lo tanto, su comportamiento social, ¿no?, debe estar regulada, debe estar normada por las instituciones. Aquí es donde entra el papel del Estado, es donde entra la significancia y sobre todo la incidencia del tercer sector entendido como Estado. Bien, si entonces las decisiones y la racionalidad del hombre es por beneficio propio, ¿no?, es por beneficio individual
y no necesariamente de corte colectivo, ¿no? Pues lo que estamos visualizando, a lo que nos enfrentamos, son contradicciones y desigualdades crecientes, ¿no? Que desafortunadamente por esta tendencia de conductas irracionales, ¿no? De estas formas de pautas decisionales y organizativas, pues estas contradicciones difícilmente se cerrarán. Por lo menos en el caso de América Latina, históricamente lo que estamos visualizando es una apertura de brechas significativas entre aquellos que obtienen el máximo nivel de beneficios y los que se van segregando, los que se van excluyendo, derivado de esta existencia, por lo menos de satisfactores mínimos necesarios. Dichas preferencias, entonces, lo que buscan es el máximo nivel de utilidad, ¿no? Acentuando con ello que se van agrupando, se van formando identidades, ¿no? Con características similares o por lo menos que presentan algún tipo de convergencia para tratar de formar instituciones con un carácter mucho más formal. Pero estas instituciones, ¿no? Tienen, entre muchos otros objetivos, tener un mayor alcance sobre la forma en cómo se conducen, cómo se organizan. Sobre todo, dominio y control. Dominio y control social, ¿no? Y estos dominios y estos controles se traducen como generación de mercancías, de bienes, servicios, tecnologías, capitales, información y así sucesivamente, ¿no? En el contexto internacional, en el escenario mundial, estamos visualizando la presencia, ¿no? De 4 polos económicos mundiales que dominan, controlan e incluso manipulan socialmente. En el continente americano, pues es clara la evidencia y la presencia monopólica de los Estados Unidos, ¿no? Que exporta capital e información. En Asia tenemos China conjuntamente con Japón, tecnología e industria ligera. En Europa, al Reino Unido y Alemania, alimentos, capitales y tecnología. Entonces, estas son las formas de dominio y control, no necesariamente por esos marcos normativos, sino por el tipo de actividad que desarrollan, las actividades antrópicas que de forma colectiva se están desarrollando, ¿no? Y entonces hablamos, sí, de empresas unifamiliares, ¿no? Como el que tenemos con nuestras familias, como el pequeño taller, como la pequeña empresa, el pequeño comercio, pero también hablamos de corporativos, de empresas transnacionales, de trust, de holding, de cárteles, ¿no? De las empresas globales, de las empresas mundos o cualquier otra forma que tipifique la presencia de un grupo de agentes económicos que buscan no solamente dimensionar el mercado, sino dominarlo y controlarlo, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, ¿no? Pues es una serie de generaciones de nuevas dinámicas sociales. Y estas nuevas dinámicas sociales, al ser consumidores de estos nuevos tipos de bienes y servicios, lo que estamos generando es acumulación de capital para las unidades productivas que brindan y ofrecen este tipo de bienes, ¿no? Donde entonces la racionalidad deja de ser individual para tornarse corporativa, empujada por las condiciones tanto del mercado como la acumulación del capital, ¿no? Con este panorama, ¿no? La racionalidad utilitaria individual, ¿no? Empieza a trascender, empieza a escalar a una racionalidad mercantilizada, ¿no? Y entonces cuando empezamos a ver, ¿no? Cómo se va organizando las unidades de producción, cómo se van organizando los agentes económicos para hablar de estos corporativos, de esas diferentes formas, ¿no? Pues en el contexto mundial, ¿no? Incluso en nuestra propia economía como sociedad, como país, ¿no? Pues vemos corporativos, vemos grupos, organizaciones, ¿no? Con estas diferentes connotaciones. Algunos se convierten en el centro de dominio y control. Están las filiales, ¿no? Están las matrices, están las dependientes, ¿no? Y prácticamente lo que están haciendo es controlar y dominar los mercados mundiales, ¿no? Y vaya que entonces, ante esta racionalidad mercantilizada, ¿no? La ética que planteaba David Hume
¿no? Y que estaba más centrada a la ética de los negocios, ¿no? Inicialmente lo asumía como un conjunto de reglas. Avanzamos en la siguiente diapositiva, por favor. Lo asumía como un conjunto de reglas que deberían de cumplir las empresas para atenuar los conflictos. ¿Cuáles eran esos conflictos o cuáles son esos conflictos? Pues las inicialmente mencionadas, las desigualdades sociales, económicas, culturales, políticas, de ingresos, de renta, de utilidades, de beneficios, de ahorros, de consumo, de demanda y así sucesivamente. Pero ahora, ¿no? Si estamos hablando en un contexto global, mundial, ¿no? Los conflictos se ciernen entre los empresarios, entre la clase política y obviamente entre la sociedad. Es decir, ya no solamente son diferencias entre la sociedad, se están sumando otro conjunto de personas, de entes, de instituciones o desde la teoría económica de agentes económicos, ¿no? ¿Y por qué se presentan estos conflictos? Porque cualquiera de estas referidas, ¿no?, tratan de ejercer su mecanismo de poder, de control, de dominio y sobre todo en este contexto capitalista global de explotación. Pero la explotación no es esa forma convencional que asumía el marxismo. La explotación son formas inducidas de consumo, de producción, de utilización o de requerimientos de servicios novedosos o de productos que inicialmente o usualmente no son necesarios, pero los medios de comunicación, ¿no?, las formas de interacción, los procesos de culturación y aculturación, pues nos inducen a consumir este tipo de bienes, ¿no? Bien, y entonces con este dimensionamiento de los agentes económicos, ahora las empresas y los corporativos, ¿no?, aparentemente pudiesen asumir, ¿no?, que tienen una carga de responsabilidad social, éticas y morales. Sin embargo, también, ¿no?, bajo estos fundamentos, este tipo de principios esenciales, ¿no?, adherentes al ser humano, visto como agente económico, se ciernen en la búsqueda de una mayor acumulación de capital, principalmente de corte financiero, ¿no? Por lo tanto, la ética se convierte en el medio de gestión y uso para la reproducción tanto de utilidades como de ganancia. Esto significa entonces que la ética no se desvanece, la ética no desaparece, pero tiene otra connotación totalmente diferente cuando estamos hablando de corporativos, de agrupaciones con fines utilitaristas o fines de acumulación de capital, ¿no? Bien, si hacemos un poco abstracción a esos planteamientos de la economía política, el keynesianismo, la economía institucional, la economía pública, que posiblemente en el transcurso de su formación refieren a principios de alguna de estas referentes de la teoría económica, uno de estos medios, uno de estos agentes, ¿no?, que intenta solventar estas grandes contradicciones y sobre todo las problemáticas y los conflictos es la intervención del Estado vía políticas públicas. Es decir, el marco normativo institucional, ¿no?, se torna relevante para regular la conducta irracional tanto de los agentes como de las empresas. Y de esta manera intentar mantener cierta estabilidad social, económica, diplomática, comercial, financiera y de otra naturaleza. Por respeto al tiempo que se me ha otorgado, termino con 3 reflexiones fundamentales. Primero, el hombre esencialmente planteado, ¿no?, de Rousseau se corrompe o es corrompido por una sociedad cuyas agrupaciones, estructuras y preferencias cambian totalmente, ¿no? Y entonces este planteamiento de Rousseau pues contradice al sujeto como ente socialmente conflictivo que plantea Hobbes. Segundo, Mises, economista neoclásico, argumenta que esta ruptura entre la esencia racional humana, ¿no?, y la esencia conflictiva humana, ¿no?, se suscita porque el comportamiento económico del hombre es parte de sus propias acciones. Es decir, cada uno toma decisiones en función de aquello que le sea más útil, ¿no?
cuyas conductas entonces puede dar lugar a múltiples propiedades, es decir, efectos, y muchos de estos efectos son irreversibles. Y finalmente, la racionalidad, la ética y la moral, trasladada a las organizaciones sociales con fines utilitaristas, quedan reducidos a meros medios para alcanzar estos fines principalmente mercantilistas y sobre todo de acumulación de capital. Les agradezco su atención y quedo atento a sus aportaciones en caso que el tiempo lo ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Iglesias Piña, profesor investigador del CEDES, del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de nuestra universidad. Le agradecemos esta brillante disertación y que definitivamente nos tiene que dejar pensando un poco entonces en esta dinámica racional, irracional de la conducta de los seres humanos dentro de la sociedad. ¿Cuál debiera ser el papel del derecho para limitar estos intereses privados que, si los trasladamos a esas contrariedades sociales, pueden causar perjuicios? ¿Cuál debería ser el papel de la ciencia del derecho para limitar esas ambiciones, esas desproporciones que genera el propio modelo económico? E incluso, bueno, yo me quedo pensando con los planteamientos que usted nos presenta, si en realidad entonces tendríamos que regresar a ese planteamiento de Thomas Hobbes de el hombre es el lobo del hombre. Que bueno, como bien lo señaló, contrasta con el ideal de Jean-Jacques Rousseau, en donde cooperamos, donde somos proactivos y somos solidarios. Las evidencias nos muestran que si los seres humanos organizados a través de entes económicos que generan productos y servicios, nos comportamos más de manera divisoria, individualizada y tratando de conseguir nuestros intereses prácticamente a costa de lo que sea. Pero bueno, seguramente en el espacio para intercambio abordaremos estas situaciones. Yo quisiera preguntar a mis compañeros de producción si ya el doctor Pedro se encuentra con nosotros. Parece que sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, doctor Pedro, saludos desde México, le agradecemos su presencia. Ahora va a tocar el turno de que usted nos haga su exposición hasta por 20 minutos y después de ello que nos permita tener un intercambio con nuestros estudiantes de aquí de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le comento, doctor Pedro, que está presidiendo esta sesión de nuestro Seminario Internacional de Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción, el doctor Roberto Alpizar, coordinador del Centro de Investigación, el coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de aquí, de nuestra propia Facultad de Derecho. Le repito, doctor Pedro tendrá un máximo de 20 minutos para hacer su presentación y antes de cederle el uso de la palabra, voy a mencionar algunos datos muy breves del doctor Pedro Severino González. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Católica del Maule en Chile y también actualmente es vicepresidente de la zona Maule del Colegio de Ingenieros de nuestra hermana República de Chile. Profesor Pedro, doctor Pedro Severino González, nuevamente le agradezco su participación que sin duda coadyuvará en la formación de calidad de nuestros estudiantes y de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Doctor Pedro, le cedo el uso de la palabra. Mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Solo una confirmación si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Le Perfecto. escuchamos correctamente, doctor. Adelante.
Muy bien. Primero que todo, agradecer la invitación porque amablemente ustedes me han hecho, ¿cierto? Particularmente al doctor Roberto Alpiza, como también a mi colega y amigo David Iglesias, quien particularmente me ha permitido poder conversar con ustedes algunas de las cosas que nosotros hacemos desde acá, desde el sur. ¿Cierto? De Latinoamérica. De hecho, yo estoy físicamente de Santiago de Chile hacia el sur, donde trabajo particularmente. Así que un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, a los estudiantes que están compartiendo el día de hoy. Valiosísimo que en tiempo temprano nuestros alumnos, futuros tomadores de decisiones, quienes van a propiciar el desarrollo de prácticas socialmente responsables o no, porque puede también ocurrir, nosotros queremos que ellos se sientan convencidos en tiempo temprano que esto es fundamental. Y que es fundamental porque modela un comportamiento, instala una filosofía de vida, promueve el desarrollo de prácticas en donde justamente buscamos el crecimiento equitativo, justo y transparente para cada uno de los actores que integran el tejido social. Solo una breve introducción. Voy a compartir con ustedes algunas investigaciones que hemos desarrollado justamente con algunos de los estudiantes, con algunos de mis estudiantes y también con investigadores de Latinoamérica y de Europa. La ponencia la he titulado Responsabilidad Social Corporativa, Análisis en Sector Industrial y el caso de Chile. Primero, contextualizar, señalar que la responsabilidad social es un concepto polisémico, transversal y multidimensional. Ya nos venía avecinando el doctor David justamente cuando señalaba la multidimensionalidad, la forma de poder comprender distintos conceptos en donde cada uno de nosotros vamos construyendo lo que nosotros entendemos como responsabilidad social. Para algunos pueden concebir que la responsabilidad social es un modelo de negocio, para otra una decisión corporativa, para otro una filosofía empresarial, para otro una forma de ser, estar y habitar nuestra casa común, el lugar, ¿cierto?, en donde nosotros podemos y diariamente nos codeamos, en donde justamente del ser de cada uno de nosotros, la importancia que merecen las relaciones interpersonales. Y esa importancia conduciría de manera natural al desarrollo de principios y valores que son compartidos por una comunidad. Todos nosotros estamos convencidos que el ejercicio profesional, de alguna manera, y así lo han demostrado nuestras investigaciones, una parte de ello, del ejercicio profesional, es atender de alguna manera los problemas que existen en la sociedad. Quizás no todos, sino que comenzando con aquellos que tienen relación directa con la actividad principal de una empresa en particular o de una institución pública, cosa que ha sido muy poco estudiada, por cierto. Entonces, por lo tanto, este enfoque territorial, les cuento un caso muy breve. En Ingapirca, hace unos par de años atrás, me tocó participar en una conferencia y una de las actividades era visitar la comunidad hermana. Y sucedía que esa visita a la comunidad hermana, fíjense ustedes que buscaba precisamente poder solucionar, entregar alguna propuesta de mejora las condiciones de vida que ellos tenían. Y el líder de la comunidad Ingapirca, que está en Ecuador, señaló muy fehacientemente que no estaba de acuerdo que los civilizados, ¿cierto? Perdón con lo que voy de señalar, pero sí lo plantean ellos, los académicos, ¿cierto?
vinieran con la solución, sino más bien ellos deseaban que en conjuntamente, no tan solamente el académico, el investigador, sino que en conjunto con los líderes de la comunidad pudieran solucionar o encontrar soluciones que sean pertinentes a sus demandas. Entonces el territorio es sumamente fundamental bajo ese sentido. No olvidando de que somos seres humanos, que cada uno de nosotros formamos parte o algún grupo económico, algún stakeholders entendido como persona natural, que de alguna manera se puede ver influenciada por las decisiones que una organización puede tomar. Organización pública o privada, con o sin fines de lucro. No vamos a entrar en discusión epistemológica al respecto, pero de alguna manera, reconociendo esto, podríamos identificar aquellos grupos de interés los cuales nosotros debemos atender desde la óptica, desde la responsabilidad social. Ahora bien, para esto es súper importante que en nosotros existan valores fundamentales, ya como la justicia, ya lo venía avecinando, la transparencia, la equidad, en donde justamente trasciende las responsabilidades personales a las responsabilidades sociales, donde subyace y emerge la responsabilidad social corporativa. De tal manera que no tan solamente sea una máscara, una forma de subsanar aquellas cosas que hemos hecho mal, sino que más bien sea una forma genuina de gestión, de toma de decisiones que genere beneficios que trasciendan la sociedad. Fíjense ustedes entonces, por lo tanto, y aquí hay una pregunta: ¿cómo nos podemos hacer de las necesidades que tienen las futuras personas que no tienen rostro, si no somos capaces de responder a las necesidades que hoy en día tiene la sociedad? Entonces, hay una gran incógnita, una gran interrogante que debería asistirnos, debería motivarnos, debería movilizar nuestra forma de proceder, de nuestro comportamiento, pensando en que la responsabilidad social, si bien es cierto, tiene distintos rostros, distintas formas de ser concebida, así también las futuras personas hoy no tienen rostro porque no las conocemos. Entonces, ¿cómo nos podemos poner en los zapatos o tratar de entender el sistema de valores de personas? Entonces, por lo tanto, este es un tema súper importante, porque si nosotros en tiempos tempranos somos capaces de reconocer que forma parte o debería formar parte de nuestras decisiones, eso nos motiva a poder buscar los espacios en el estadio donde nos encontremos, desde la academia, desde la gerencia, desde la gobernanza universitaria, desde los distintos sectores públicos y privados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Particularmente lo que a mí me respecta, yo me dedico a la investigación científica. Entonces, ¿qué es lo que me gusta hacer? Y particularmente y para lo que siento que he sido llamado, es revelar a través de nuestras investigaciones científicas desarrolladas con nuestros estudiantes este sentido de poder identificar cuáles son las dolencias, cuáles son los estados de carencia, cuáles son los vacíos que tienen los distintos actores. Y qué mejor cuando estos procesos de investigación son desarrollados en conjunto con los estudiantes, porque el estudiante no tan solamente aprende la técnica, sino que también aprende de ética, aprende de comportamiento, aprende de empatía, aprende de solidaridad. Fíjense ustedes, la encíclica del Papa Francisco, muchas de ellas nos habla de la amistad, de la fraternidad, nos habla de la casa común. Entonces, todo esto son valores que nuestras instituciones de alguna manera, confesional o no confesional, podría incluirla en su proceso formativo, pasando por el voluntariado, el asistencialismo universitario, pero también trascendiendo justamente en aquellas personas que van a utilizar algún liderazgo en sus organizaciones. Entonces la sociedad hoy día expresa con mucha fuerza. Hoy día la sociedad, las personas salen a la calle para demostrar su descontento y también su felicidad respecto a algunas prácticas. Pero frente a esto, ¿qué es lo que más hace eco en los medios de comunicación? Pareciera que son aquellas cosas negativas, aquellos, ¿cierto?, que alimentan el morbo, aquellas cosas que dañan a la sociedad. Hago una pregunta, porque escuchaba que habían estudiantes. ¿Quién de ustedes ya ha visto el tráiler de ese payasito que está dando vuelta por todos lados? O sea, el nivel de violencia de esas películas hacen que finalmente nosotros nos preguntemos, ¿estamos destinando tiempo para hacer el bien? ¿O estamos destinando tiempo para ver televisión que finalmente daña el comportamiento de cada uno de nosotros? Entonces, estamos fomentando, fíjense ustedes por favor, estamos fomentando una industria que finalmente alimenta lo negativo que tiene el ser humano, reconociendo que en nosotros existe un espacio en nuestro cerebro en donde nos conecta con el lado animal, pero también tenemos un lado racional. Y ese lado racional es que nosotros tenemos que buscar justamente poder desarrollar para que aparezca de forma natural, y lo voy a repetir porque creo yo que es muy importante, el altruismo, la otredad, la alteridad.
escucha activa, pero esa escucha tiene acción, pero que sea una acción que realmente nazca de un convencimiento, de un saber ser, estar y habitar los territorios. Esto trae consigo la construcción de valores compartidos, porque una empresa socialmente responsable es porque tiene trabajadores que así lo son también. Cuando nosotros decimos que en una empresa falta la ética, es porque algún tomador de decisión, algún ingeniero, algún abogado, algún economista, algún contador, no tomó la mejor decisión. Y esa mejor decisión me refiero, esas decisiones que generen mayores beneficios a la sociedad. Porque todo lo que el ser humano toca, toma, transforma, va a generar beneficios, pero también daño. Porque todo lo que es natural, ¿cierto? Y el ser humano, de alguna manera, interviene, no es inocua. Entonces, por lo tanto, debemos pensar que eso también podría conducir a una ventaja competitiva. Nosotros hemos descubierto que los jóvenes, y ahí veo mujeres, las mujeres jóvenes, las estudiantes son las que más están preocupadas de esto. Nosotros hemos descubierto un grupo de mujeres que están hoy día preguntándose si los productos que adquieren realmente son menos nocivos, son desmaterializados, son productos que finalmente dañan o tienen menos huella de carbono, digámoslo. De tal manera que esto de alguna forma los vamos instalando en el diálogo, en la conversación, en el currículum, pero también en el currículum oculto. De tal manera que un profesor, un académico, ¿cierto? Que noblemente, que tiene los valores, va de alguna forma transmitiendo esto que es tan importante, que son, que algunos llaman competencias integrales o genéricas. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos prácticas socialmente responsables de forma genuina, instala y mueve recursos, pero también crea valores compartidos, porque satisface necesidades en distintos territorios, distintos actores. Ahora bien, no lo digo yo, lo dice la investigación científica. El desarrollo de prácticas socialmente responsables tributa a mejorar la imagen corporal. Y eso a su vez, lógicamente, aumenta las utilidades, mejora el beneficio colectivo, las personas se sienten contentas, el cliente se siente escuchado, el trabajador, hoy realmente mi jefe se preocupa por mi necesidad. Hay algunos por ahí, algunos mensajes en la televisión y en las redes donde llega el jefe a un espacio, una oficina grande y le pregunta a los trabajadores, ¿cómo estuvo el libro que te presté ayer? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu mamá? Esas son señales que nosotros vamos entregando y eso puede transformar mucho más un comportamiento que yo me pare frente a ustedes y les diga qué es responsabilidad social, corporativa o empresarial. Entonces, esto eleva lógicamente la satisfacción del cliente. ¿Quién de ustedes ha ido a un restaurante que atiende muy mal? Y quizás es económico, pero porque atienden mal no vamos de nuevo y preferimos ir a un restaurante que quizás se paga un poco más, pero la atención es espectacular. Y uno se acuerda de cómo se llama la persona que te atendió, uno ya sabe cuál es el café que uno va a querer ese día. Entonces, porque la gente te va conociendo y va fidelizando a la clientela. Un efecto de las prácticas socialmente responsables. Ahora bien, de qué nos podemos tomar? ¿Qué podemos considerar para diseñar prácticas de responsabilidad social? No me cabe duda, yo aquí lo estoy mirando y ustedes están muy atentos y tienen rostro de que así lo van a hacer. De forma genuina, ustedes van a llegar a las empresas, sobre todo el joven que me acaba de saludar, genuina, van a llegar a las empresas y van a decir, oye, yo quiero transformar el mundo, yo quiero realmente generar una transformación, pero debemos pensar por aquellos retos que son supranacionales, pero que tienen relación directa con la actividad principal de esta. Si alguno de ustedes quizás, por ejemplo, va a prestar servicio a una empresa para solucionar un tema que tiene que ver con derecho, quizás, ¿por qué no destinar horas para ayudar a aquellas personas que necesitan regularizar su inscripción de su hogar, por ejemplo, en vida pública? Estoy dando un ejemplo muy genérico, pero ¿por qué no? Bueno, hay personas, y hay mujeres particularmente, que sí lo están considerando. Y también hay otro grupo de personas que no están convencidas. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? De aquellos que nos sentamos, ¿cierto?, en el banquillo de acusar al resto o de mirar qué es lo que está ocurriendo por la sociedad, o más bien tomar una actitud en donde aparezcan y la sociedad vea en nosotros la búsqueda de la dignidad, el respeto y la solidaridad. Esto no son palabras de buena crianza. Científicamente se ha comprobado y nosotros particularmente hemos comprobado cómo precisamente va generando beneficios compartidos, colectivos, que trasciende, que modifica comportamiento y que finalmente va generando grandes transformaciones en la sociedad. Ahora bien, ahí me salí sin querer. Ahora bien, ahí sí, me salí sin querer. Ahí sí, ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Yo les comenté
y la vecina, que hemos hecho algunas investigaciones. Solamente estoy mostrando algunas y particularmente las que tienen que ver con responsabilidad social corporativa. Cuando nosotros les preguntamos a los consumidores de vino respecto a la responsabilidad social corporativa en tiempos de pandemia, fíjense ustedes, esos consumidores reconocen lo valioso que es desarrollar prácticas socialmente responsables que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con elementos altruistas, que tienen que ver con cumplir la ley. Y eso entonces, por lo tanto, ¿para qué me sirve? Bueno, me sirve para poder diseñar prácticas y estrategias socialmente responsables que fidelice aún más a ese cliente consumidor de vinos. Por otro lado, también hemos propuesto y hemos diseñado escalas donde evaluamos el marketing socialmente responsable en el comercio minorista. Y nuevamente, es como obvio, pero cuando nosotros le aplicamos ciencia, valida lo que nosotros creemos que pudiese ser. Entonces, podemos quizás, por ahí un investigador me comentaba respecto a una investigación con enfoque de género, donde se pensaba que bajo cierto contexto iba a haber una mayor inclinación o en favor o en contra respecto a algunas decisiones que las organizaciones toman con enfoque de género. Y se da cuenta que no era así. Entonces, por lo tanto, la ciencia nos permite poder decir con fuerza qué es lo que debemos hacer con estos datos que nosotros estamos descubriendo. Investigación científica que son publicadas en revistas de alto impacto, WOS o Scopus, mayoritariamente WOS, que desarrollamos, y esto me causa mucho orgullo, con nuestros estudiantes que en privado dicen que hacen su tesis, hacen su proyecto de investigación, hacen su práctica profesional, y dicen, ¿sabe qué, profesor? Yo lo quiero hacer con usted porque quiero aprender un poco más sobre la responsabilidad social, y nos pasa muchísimo. Por otro lado, también retail. Le preguntamos a consumidores de empresas retail sobre responsabilidad social corporativa y encontramos diferencia de cómo precisamente los clientes prefieren aquellos retail que desarrollan prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la escucha activa, que da o conduce, por ejemplo, al diseño de salarios éticos, que conduce, por ejemplo, a que la empresa busque de alguna manera el beneficio económico, pero que no transgreda el beneficio social de su práctica, que no tan solamente se preocupe del negocio propiamente tal, sino que también se preocupe, por ejemplo, con el desarrollo de acciones que tienen que ver con la filantropía. Hemos desarrollado otras investigaciones nuevamente en los supermercados. Y usted me dirá, pero está preguntando lo mismo, sí, pero en distintos sectores industriales. Y si son distintos sectores industriales, nos permite poder crear un corpus científico donde nosotros le decimos, bueno, al gerente, ¿sabe qué? Usted, gerente, tiene que preocuparse de estas prácticas, porque nosotros hemos descubierto hasta con nuestros estudiantes, con investigadores nacionales de Colombia, Perú, Europa, España, Italia, estamos investigando ahora con gente de Italia, México también tenemos por ahí algunos aliados, etcétera, en donde vamos a descubrir cómo precisamente, por ejemplo, lo que desean los líderes trascendental para la viabilidad o la sostenibilidad económica de una empresa. Como también le hemos preguntado a los consumidores de empresas de retail, al servicio de salud, fíjense usted, algo muy poco explorado. Si a alguno de ustedes les gusta este tema de la salud, y el punto de vista de responsabilidad corporativa también es un tema que tiene mucha fuerza porque precisamente hay poca investigación. Y hemos descubierto que si tenemos trabajadores contentos, médicos, enfermeros, nutricionistas, va a ser la atención de ese usuario de salud, la prestación propiamente tal, sea de mejor calidad. Y fíjense ustedes, hay investigadores que estudian esto, pero desde otra óptica, y donde plantean que justamente una atención de calidad hace o contribuye un tanto porcentaje en la recuperación de estos usuarios que tienen alguna enfermedad. Entonces, claro, alguien puede decir, esto es lógico, sí, está bien, pero cuando aplicamos ciencia nosotros somos mucho más concretos en decir qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y qué se debe hacer. Investigaciones que hemos hecho con colegas de Colombia, de Venezuela, con estudiantes, también con gente de Ecuador y también con exalumnos que yo he tenido que hoy en día son investigadores senior. Y para ir cerrando, ¿cierto? Y para no ir abrumándolos, eh, yo les invito a que podamos pensar en las siguientes reflexiones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como miembros de una comunidad? ¿Cuál es mi responsabilidad como estudiante? ¿Cuál es mi responsabilidad como investigador? ¿Cuál es mi responsabilidad como directivo de una universidad? ¿Qué es lo que estoy haciendo para mejorar las condiciones de vida? No aquello que sale, ¿cierto?, en la declaración de los estudiantes de los derechos y deberes, o nuestro contrato de trabajo, lo que tenemos que hacer, o las funciones que debe tener un directivo, sino que qué estamos haciendo para mejorar nuestro ecosistema, el lugar donde nos encontramos, nuestra casa común. Fíjense ustedes, cuando ustedes llegan a sus casas, me imagino yo, sobre todo si tenemos hermanos chicos, yo tengo la dicha de tener un hermano menor.
y llego a la casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos saludamos? Nosotros vemos a nuestro hermano, le damos un abrazo, un beso en la mejilla, le preguntamos cómo está, lo interrogamos porque nos interesa, ¿cierto? Porque nos preocupa que realmente esté bien. Todos nosotros formamos parte de una comunidad, y más de una, de hecho. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos del mutuo cuidado, la casa común, la fraternidad, estamos pensando en que veamos en el otro una persona que también es como yo. Cuando usted sale de la sala de clase y ve a una persona, usted lo saluda. A la persona que es administrativa, usted le desea un feliz día. Todo eso va generando grandes transformaciones, porque puede ser nuestro papá, puede ser nuestro tío, puede ser nuestro familiar, podemos ser nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, tú y yo somos responsables de cuidarnos mutuamente, de cuidar nuestra salud mental, de cuidar nuestra salud física, digámoslo, de cuidar nuestra salud espiritual. ¿Quién se preocupa del sentido de trascendencia que tenemos cada uno de nosotros? De preguntarnos nosotros mismos, ¿a qué he venido? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy escuchando al profesor Severino que está a cientos y miles quizás de kilómetros en Chile, de Santiago hacia el sur, ya y suman 300 y tantos kilómetros? eh, Porque justamente algo está ocurriendo, algo nos debería estar moviendo y algo debería hacernos clic, digámoslo. Entonces, hemos asumido nuestras responsabilidades personales y responsabilidades sociales. Mi señora me dice, y lo cuento como anécdota, se me queda una luz encendida y mi señora me la apaga y me dice, responsabilidad social, responsabilidad social. Que cierro mal la llave de agua, por decir algo, responsabilidad social, me dice. Entonces, porque debemos tomarlo como filosofía de vida, como un sentido, ¿cierto?, en nuestras propias decisiones, y eso va a trascender en las organizaciones, estas organizaciones modernas que reconocen que el ambiente es dinámico, hostil, volátil, y etcétera. Entonces, y con esto termino, ¿qué vamos a hacer para construir entre todos? Porque la responsabilidad no tan solamente es mía, es de usted que hoy día me está escuchando. De aquí usted va a salir con una herramienta en su mochila o con un peso tremendo, pensando justamente qué estamos haciendo para construir una sociedad que sea cada vez más justa, más ética y transparente. Muchísimas gracias. Doctor Pedro Severino González, Universidad Católica del Maule, nuestra hermana República de Chile. Muchas gracias por esa claridad, por ser tan ejemplificativo y justamente también por lanzar retos y preguntas a nuestros estudiantes. Quizá estamos acostumbrados que cuando tenemos un ponente enfrente de nosotros, lo juzgamos, lo criticamos y queremos desentrañar verdaderamente cuál es la propuesta que tiene. Pero sería importante lo que usted hizo. Les voy a recordar aquí a estudiantes de la Facultad de Derecho, por si se les olvidó, la pregunta que el doctor Severino hizo. ¿Qué estamos consumiendo, por ejemplo, a través de la televisión o de estos programas, estas plataformas de streaming, que puede estar generando violencia? ¿Qué tipo de industrias estamos promoviendo? Ojalá que alguno nos comparta su reflexión. ¿Cuál es la industria que se está promoviendo? Y también hay otros ponentes que hemos tenido aquí en esta facultad que han hablado justamente de que los comportamientos éticos, que la cooperación, la solidaridad también es redituable. Pues hoy nuevamente, con distintas palabras, con distintas investigaciones, el doctor Pedro Severino, desde nuestro hermano país de Chile, nos hace hincapié en esta situación. También lo bueno vende, también lo positivo genera valor, y valor económico me refiero. Y también otra cuestión muy importante que señaló el doctor Pedro, el currículo oculto. Tenemos una malla académica, tenemos una planeación curricular, pero además de esas herramientas, además de esas capacidades técnicas, prácticas que le estamos dando a nuestros estudiantes, ¿cómo lo estamos formando? Yo, si ustedes vieron hace un momento, en plan de broma, también al cuestionamiento del doctor Pedro, ¿qué hacemos en los lugares en donde nos desenvolvemos cotidianamente? Saludamos, preguntamos. Le decía aquí a nuestro coordinador del Centro de Investigación, doctor Alpizar, yo cada que vengo a la Facultad de Derecho siempre te veo saludando a todo el mundo, siempre te veo preguntándole a todos cómo están. Entonces,
Eso es parte del currículo oculto que se le da a nuestros alumnos. Pero bueno, no quiero abusar del uso del micrófono, más bien después de estas dos excelentes presentaciones del doctor David Iglesias Piña y del doctor Pedro Severino González, pues abro los micrófonos a nuestros estudiantes. Quien quiera hacer una pregunta, algún comentario, alguna situación en particular, también le pregunto al equipo técnico si tenemos alguna participación a través de redes sociales que nos hagan saber, por favor. Jóvenes, Con confianza, ¿eh? confianza. Dale casa. Yo sé que están reflexionando sobre lo que el doctor David nos planteó de esa perspectiva individualista, de esa racionalidad individual que de pronto se convierte en irracionalidad social. Sé que han de estar reflexionando sobre las preguntas del doctor Pedro, pero el doctor Alpizar, siéntanse en confianza de compartir sus reflexiones con todos nosotros. Y les repito al equipo técnico si hay alguna participación en las redes sociales. ¿No la hay? A ver, échate. Acá adelante, por favor. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Doctor David, doctor Pedro, muchísimas gracias por estas excelentes conferencias y por abrir espacios para que pues nosotros podamos obtener nuevos aprendizajes con base en tu experiencia. Mi pregunta va concretamente para el doctor Pedro, y usted mencionaba que en una empresa socialmente responsable los trabajadores también lo son. Entonces, mi pregunta es concretamente, ¿cómo los trabajadores se pueden sentir parte justamente de esta responsabilidad social que asume la empresa? Porque muchas veces los trabajadores, pues bueno, acuden a la empresa a trabajar, pero más que nada, pues, interesados, ¿no? En lo económico, en el salario que van a poder obtener. Pero cómo las empresas, cómo los gerentes, los directores pueden hacerlos sentir parte de esta responsabilidad social que usted menciona. Gracias. Adelante, doctor Pedro. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Muy interesante, por cierto. Es un gran desafío que es multifactorial, o sea, son muchas formas de poder responder lo que está planteando y muchas las condiciones que se deben cumplir, digámoslo. Yo creo que quisiera que reflexionáramos un poco. ¿Quién de nosotros que está acá, cuando llega a su trabajo, dice, mi trabajo es un hobby? Es porque realmente amamos lo que hacemos, ¿ya? Que llega el día lunes y nos levantamos por la mañana y se pucha, nuevamente tengo que ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, cuando esas cosas van ocurriendo, tenemos que pensarnos qué estamos haciendo, qué están haciendo los tomadores de decisión para incentivar, motivar, ¿cierto? A los trabajadores para que puedan ir a sus estaciones de trabajo con la cara más feliz, digámoslo. Entonces, por lo tanto, cuando el trabajador forma parte de los procesos decisionales, se siente escuchado, se siente considerado, vamos a tener trabajadores que realmente van a estar mucho más satisfechos con sus labores diarias. También pensemos, y otro tema que es muy importante, la confianza. Si tenemos trabajadores que el día de hoy están cumpliendo y sobremanera, tenemos que de alguna forma darnos espacio para que este trabajador pueda desenvolverse en distintos escenarios. Hoy en día hay empresas que tienen contrato de exclusividad y como tienen contrato de exclusividad que se basa en la desconfianza, hace que un trabajador se sienta amarrado, ¿cierto? Se sienta un poco desconsiderado, pero por otro lado hay otras empresas y universidades también que no tienen ese contrato y que permiten que un trabajador se mueva en distintos lugares porque ve justamente que cumple en todo lo que se le pide. Entonces, por lo tanto, ese trabajador va a estar contento, ¿no?, en la medida en que se establezcan lazos de confianza que finalmente se materializan en políticas, en estrategias que son lideradas por los tomadores de decisión. Yo les puedo comentar miles de experiencias al respecto, donde justamente existen trabajadores que contienen ciertas particularidades de decisión que tienen un comportamiento bien particular o singular con sus trabajadores y que incluso están en el límite de lo que la ley permite y no permite. Entonces, por lo tanto, el cuidado que hay que tener ahí es pensar, ¿estoy escuchando a mis trabajadores? ¿Qué es lo que quieren? Más allá
más allá del cumplir con el horario laboral, más allá de cumplir con un sueldo, sino qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Es cuando pasamos de la necesidad al deseo. Y pasar de la deseo hace que finalmente, y hago un homólogo al respecto, es cuando nosotros tenemos en el trabajo, en nuestras estaciones de trabajo, trabajadores o colaboradores cuando tenemos, ¿cierto?, a un jefe que es un mentor. Y si es un mentor, tiene a su cargo discípulos, un maestro. Entonces, por lo tanto, son situaciones que hay que ir viendo, porque a veces ocurre que en los trabajos no hay referentes. Y si no hay referentes, no hay visión. Y si no hay visión, tenemos personas que están sumamente desmotivadas y van a llegar el día lunes, como les digo, y no van a querer ir a trabajar. Entonces, por lo tanto, yo creo que esas son las dos cosas clave. La confianza y posteriormente que la confianza sea superada, pensar justamente en una mayor flexibilidad del punto de vista horario, de los sueldos, etcétera. Ahora, hay países que lo están permitiendo, otros no. Nosotros acá estamos disminuyendo gradualmente en las horas laborales durante la semana y tenemos muchos, como en mi caso también es así, que no tenemos horario de entrada y salida, pero sabemos que hay metas que hay que cumplir. Entonces, por lo tanto, eso quizás pudiese a mí motivarme, pero pudiese haber otro que no lo motiva. Entonces, por lo tanto, la escucha activa también es muy trascendental. Espero haber respondido su pregunta, pero era muy grande y traté de dar ejemplo concreto. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro Severino. Acá tenemos otras participaciones. Una pregunta que no dice directamente a quién, pero presiento que es al doctor David, por las redes sociales. Señala, doctor David, que si en el contexto que nos planteó, entonces las instituciones políticas, los estados, ya se encuentran subordinados al interés de las corporaciones multinacionales. Y también hay otra comentario, pregunta, si en el sentido de fortalecer la transparencia, la integridad y la eficiencia en las organizaciones, en la sociedad misma, esto puede, ¿cómo puede prevenir la corrupción? ¿Cómo se puede promover la justicia, la equidad y constituir una comunidad más justa, más ética y más próspera? Doctor David, si nos apoya con estas preguntas, por favor. No es que haya una especie de subordinación, de imposición o de control. Más bien, el Estado, como estructuras de instituciones, como una base normativa, debe tener esta capacidad y esta flexibilidad para adaptarse a los diferentes cambios y las diferentes realidades. Y parte de esos cambios que se suscitan en el contexto contemporáneo, pues es justamente el papel y el desempeño de las empresas en esas diferentes denominaciones. En el caso de nuestro país, el artículo 28, por ejemplo, alude a la prohibición de los monopolios. Pero a medida que vamos revisando, que vamos puntualizando la información, es que este mismo referente normativo otorga al Estado la facultad para hacer uso, para explotar o en su caso brindar servicios exclusivamente, ¿no? Y que al final, de la teoría económica, eso se asume como monopolio y monopsonio. Es decir, Estado productor y Estado ofertador de servicios. Energía eléctrica, agua, energéticos, comunicaciones, transportes y demás. Ahora, justamente en la mesa de discusión en el gobierno mexicano, se encuentra este intento de colusión que se suscitaron entre empresas de mecanismos de transporte para la industria del transporte. Al final, las colusiones, los acuerdos, los convenios entre particulares de forma o de manera informal son maneras operativas que brindan un carácter monopolio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer las instituciones? De inicio, lo que ustedes recurrentemente estudian, hacer valer el Estado de Derecho. Y la aplicación del Estado de Derecho es velar sobre la integridad social, colectiva y común.
Y la integridad social, colectiva y comunal, pues al final es el país. Es una nación, es la entidad. Y aquí es donde el Estado, aquí es donde el marco normativo, el conjunto de bases que regulan la conducta, tanto individuales como colectivas y corporativas, deben ser coherentes, ¿no?, con esas condiciones sociales, con las realidades, con las nuevas construcciones que se están suscitando. Cuando hay un desfase entre la rigidez de los marcos normativos y el dinamismo de la sociedad contemporánea, pues se suscitan esas lagunas de ley. Y entonces, de ley al final se traducen como conflictos, rupturas, disfuncionalidades y debilidades, no solamente del marco normativo, sino también de las instituciones. Y cuando estamos hablando entonces de este tipo de posibles problemáticas o limitaciones de la aplicabilidad y del alcance del marco normativo, es que no solamente repercute en el comportamiento y en las decisiones, decíamos, individuales, pero desde una atribución nacional, sino hay otro tipo de permeabilidades, hay otro tipo de influencias que van escalando en otras dimensiones mucho más profundas, latentes y de alta sensibilidad. Hablamos específicamente el acceso a satisfactores como derecho humano para saciar sus necesidades. Y las instituciones económicas y los intereses de las comunidades, de las poblaciones. ¿Qué sucede con aquellos proyectos, aquellas empresas extractivas que con algún beneficio económico socavan los derechos, socavan el bienestar de ciertas comunidades? Y bueno, antes de pasarte el micrófono, doctor David Iglesias, también a título personal quisiera hacerle una pregunta al doctor Pedro Severino González. Doctor Pedro, si me permites,
Me gustaría conocer tu opinión en torno a un caso muy específico. Una empresa transnacional muy exitosa aquí en mi país y que seguro estoy también en el tuyo, una empresa transnacional ha utilizado de forma muy eficiente la publicidad en torno a la responsabilidad social. Me estoy refiriendo a la empresa Coca-Cola. Incluso, no sé si sepas, pero nuestro país está pasando varias regiones por una crisis bastante fuerte del agua, una crisis hídrica que está comprometiendo diversas actividades de aquí de nuestra sociedad, y esta empresa justamente ha lanzado una campaña para definir proyectos que ayuden a superar esta crisis hídrica, lo cual me parece un poco contradictorio, dado que esta empresa es una de las que más utiliza este recurso, este bien natural, para su propia producción. Me gustaría conocer tu opinión en torno a la utilización del discurso de la responsabilidad social, muy eficiente, por cierto, repito, muy eficiente por parte de esta empresa, pero que de pronto en la realidad lo vemos un poco contrario. Entonces, doctor David, si nos apoyas con tus palabras, tus impresiones, y pasamos después con el doctor Pedro. Interesante el planteamiento y creo que da pauta para una discusión mucho más profunda. Sin embargo, lo que tenemos que puntualizar es que efectivamente en el escenario mundial se siguen desarrollando actividades ampliamente nocivas, muy depredantes, expropiativas o incluso que están generando una serie de problemáticas que están afectando directamente a las condiciones de vida de la sociedad. Y una de estas actividades es la minería. Por sus diferentes procesos, diferentes formas y mecanismos de desarrollo, en el contexto mundial, la minería está prohibida. Más aún si estamos hablando de una minería tradicional, convencional o, en el peor de los casos, artesanal. Sin embargo, en muchas economías, en muchas sociedades, en muchos países como el nuestro, también se están impulsando nuevas actividades, como el ensamblaje de automóviles con uso de energía alterna. Ensamblaje de barcos, de aviones, es decir, la industria automotriz, aeronáutica, está ganando una preponderancia importante dentro de estos 43 megaproyectos que se aprobaron por lo menos del 2020 al 2023. Y entonces cuando Tesla decide establecerse en el Parque Industrial Santa Catarina, en una extensión de 400 hectáreas, pues efectivamente, desde la perspectiva económica, va a generar una serie de repercusiones importantes. Carreteras, infraestructura, comunicaciones y demás. El asunto es que si la sociedad local, si en el municipio de Santa Catarina, de Monterrey, está presentando problemas de agua, está presentando problemas de comunicación, de cambios del suelo, veamos cómo se dimensiona el problema. Pero la política pública apoya este tipo de actividades en términos de generar condiciones para acrecentar las cadenas de suministro y cadenas de valor, el nearshoring. Y dentro de el desarrollo de la industria automotriz ligera o novedosa, pues también se busca la manera de abastecer de aquellos aditamentos, de aquellas partes que son susceptibles para el funcionamiento. Razón de propiciar la explotación del litio como industria minera. Y la industria minera, el litio en México, se convierte en una actividad muy música. Para la extracción de este mineral se requiere una gran cantidad. Pues hay trabajo masiva y, si bien es cierto, ya se está tecnificando, todavía los procesos siguen siendo convencionales.
El asunto es que en el mediano y largo plazo, actividades de esta naturaleza muy intensivas van a generar problemas de calidad de vida. Y si nuevamente en el escenario internacional, con estos 17 objetivos de los actuales ODS que nos compartía el doctor Pedro, 2 de los iniciales tienen un carácter social en términos de mejorar la calidad de vida, erradicar la pobreza y acabar con el hambre, y si estamos viendo un proceso de devastación ambiental significativo y que parte de ese contexto ambiental es donde permite la convivencialidad, ¿no?, la protección, la seguridad y la reproducción social, entonces estamos encontrando una contradicción sumamente importante entre las pretensiones del capital, las necesidades sociales y la forma de actuación del marco normativo. El hecho de priorizar mayores inversiones es favorable en tanto no atente significativamente con las características físico-ambientales. Sobre todo porque las condiciones ambientales, el entorno ambiental tiene un carácter irreversible. Es decir, su capacidad de resiliencia, su capacidad de carga, la capacidad de reproducción es cada vez más lento y en muchos casos no se visualiza. El problema del agua es un indicador inmediato de esta excesiva deploración ambiental. Las erosiones, la desertificación, los cambios desmedidos de uso de suelo y así sucesivamente generan estrés y si le sumamos a la deforestación, a los pastizales y otras labores, pues creo que estamos en un escenario socialmente indeseable, económicamente rentable, porque es una forma de seguir produciendo el capital. Y en esta contradicción, pues es donde entra este principio de la responsabilidad social. ¿Cómo mediar entre las preferencias del capital y las necesidades sociales? El papel del Estado es crucial, a través de, nuevamente, formulación de principios normativos acorde a esas características, a esas necesidades. Entonces, como futuros excelentes abogados, tenemos que visualizar que el marco normativo no corresponde únicamente a decisiones de Estado. El Estado representa a la sociedad. El Estado es un conjunto de estructuras. Y entonces lo que tiene que velar al Estado es por esos diferentes componentes. Y uno de los componentes esenciales es la sociedad. Y en la realidad de lo contemporáneo, la sociedad presenta una serie de dolencias, de limitaciones, de restricciones, de precariedades, y creo que eso es un aspecto que se tiene que poner especial atención. Muchas gracias, doctor. Muy clara su respuesta. Interesante, sin duda. Vamos a pasar ahora con el doctor Pedro. No sin antes, doctor Pedro, aquí a través de los distintos medios de comunicación, nos piden que le enviemos un saludo. El doctor Fernando Rafael Sánchez Barreto nos felicita por esta mesa y pide que le saludemos. Doctor Pedro, si podemos conocer su impresión acerca del comentario que le señalaba, se lo agradeceremos. Gracias. Muchísimas gracias también. El saludo correspondió al profesor Fernando, así que muchas gracias. Si quisiera comentar unas par de cosas solamente, por honrar el tiempo, quisiera comentar que mentir se aprende, engañar se aprende, como también se aprende ser buenas personas. Entonces, me recuerdo alguna vez haber conversado, un alumno una vez me preguntaba, pero profesor, ¿usted cree que una buena persona va a ser un buen profesional? Yo creo que tiene, yo le decía, una mayor probabilidad de éxito. Esa persona que es buena persona, por esencia, tiene valores claros, sus decisiones fluyen, es realmente persona que se sabe ubicar en tiempo y espacio, etc. Entonces, por lo tanto, es súper importante señalar esto porque de alguna manera nuestro entorno va formando o es delimitante en nuestro comportamiento, digámoslo. Entonces, por lo tanto, es importante ir pensando en eso porque cuando nosotros, ustedes salgan de la universidad, tienen que mirar hacia atrás, de dónde vienen, de qué familia, ¿cierto?, provienen, y de ahí pensar qué es lo que voy a hacer entonces en la situación que me encuentro hoy en día, que es mucho mejor quizás donde están nuestros padres,
¿qué voy a hacer para construir una sociedad que justamente promueva los valores que señalaba la persona que amablemente me preguntaba? Ahora bien, las empresas, también es importante señalar que hoy en día tenemos empresas que generan productos que son nocivos para la salud humana. Las empresas que se dedican a fabricar alcohol, que se dedican a fabricar armas, aquellas empresas que se dedican a fabricar quizás distintos productos que el ser humano de alguna forma adquiere y da mercado para aquello, crea mercado para aquello a través de su preferencia. Entonces, por lo tanto, existen empresas que hoy en día están creando productos basados en el tabaco, ¿cierto? Y son empresas que están desarrollando prácticas socialmente responsables y forman parte de rankings internacionales, son reconocidas por muchas organizaciones supranacionales, pero también es importante señalar que existen estándares que se vinculan mucho con lo normativo, como bien decía el profesor David, dando ejemplos concretos de su país. Entonces, por lo tanto, hay que pensar que más de algún estudiante me preguntaba, pero ¿una empresa es buena o mala? O sea, es difícil decir que si es buena o mala, nada es dicotómico, todo tiene matices. Lo que sí podemos decir que tiene ciertos niveles de desempeño de práctica de responsabilidad social, o niveles de desempeño de sostenibilidad, o niveles de desempeño vinculados a empresas B, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque hay algunas empresas, no quiero mencionar ninguna por respeto a los principios que la promueven, desarrollo de prácticas socialmente responsables. Hay algunas empresas que justamente no han hecho tan bien las cosas y ¿qué es lo que hacen? Desarrollar acciones que la junta de vecinos que esté más cerca se puedan sentir contento o contenta y finalmente y ahí queda la práctica de responsabilidad social. Entonces, por lo tanto, sabemos que estamos haciéndolo mal, pero hacemos un bien para remediarlo. No, o sea, hay que tener muchísimo cuidado porque el ser humano, las empresas, los seres humanos que forman parte de las empresas, tienen que dar un paso más allá. O sea, tienen que no tan solamente cumplir la ley, no tan solamente aprovecharse de estas prácticas que buscan beneficiar a un grupo determinado, sino más bien pensar qué es lo que podemos hacer de forma adicional para hacer que la sociedad tenga una mejor calidad de vida, porque finalmente todo esto apunta a la calidad de vida de las personas. De alguna manera beneficia o impacta positiva o negativamente. Entonces, por lo tanto, cuando estas empresas están promoviendo prácticas sociales y son las que perjudican a la sociedad tratando de enmascarar lo malo que hacen, bueno, somos nosotros finalmente, a través de nuestros likes, a través de nuestros me gusta, a través de los comentarios que finalmente vamos promoviendo y vamos situando a estas empresas de un consumidor que somos nosotros, por cierto. Entonces, por lo tanto, hay que pensar justamente en aquella acción. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy entregando con una compra, le entrego poder a la empresa que está haciendo lo correcto e incorrecto. Entonces, por lo tanto, hay empresas internacionales que se instalan en distintos lugares del planeta que justamente están aprovechándose de esto. Pero somos nosotros los que con nuestras redes sociales, con nuestra compra, con nuestra jerarquización, estamos entregándoles poder. Entonces, por lo tanto, también somos corresponsables. No es tan solamente la empresa tanto la responsable de la falta de agua, sino que tenemos que pensar nosotros qué estamos haciendo que también pudiese generar quizás mayor disposición de recursos hídricos. Eso, muchísimas gracias y quisiera nuevamente agradecer a la universidad que amablemente me invitó, como también al profesor David, ¿cierto? A la persona que están ahí en la testera el día de hoy, que finalmente va a generar este espacio, al profesor Roberto, porque temas que podemos discutir largamente y que no tan solamente, como bien decía el que modera esta mesa, que no recuerdo su nombre, perdóneme, el nombre de la persona que... ¿Cómo? Víctor Hugo. Víctor Hugo, doctor. Sí, profesor Víctor Hugo, muchísimas gracias porque me gustó mucho su comentario porque me deja tranquilo de que hemos hecho eco junto con el profesor David lo que nosotros queremos justamente instalar en los estudiantes en tiempo temprano. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y en especial un abrazo fraterno a los futuros abogados de excelencia, como decía el profesor David. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, doctor Pedro. Y sí, sin duda, estoy plenamente seguro de que las exposiciones, tanto de usted como del doctor David, han hecho eco, harán eco en los estudiantes en su formación y en esas actitudes, en esos valores, en esos principios que los van a conducir como estudiantes y como excelentes profesionistas. Bien, pues casi estamos llegando al final de esta sesión de nuestro Seminario Internacional en Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción.
doctor David Iglesias Piña, del Centro de Investigación, del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo Sustentable de nuestra universidad, doctor Pedro Severino González, profesor investigador de la Universidad Católica del Maule en nuestro hermano país de Chile, su presencia. Y ya para concluir le voy a pedir a nuestro coordinador de nuestro centro de investigación de aquí de la Facultad de Derecho, el doctor Roberto Alpizar, pueda hacernos favor de entregar las respectivas constancias de participación a nuestros excelentes ponentes. Doctor Roberto, por favor, si nos hace el honor del mensaje final de clausura de esta sesión y de la entrega de las respectivas constancias de participación. Con mucho gusto. Primero que nada, quiero agradecer pues todo el interés que han colocado sobre esta mesa y con estos dos extraordinarios ponentes de estos temas tan relevantes hoy en día en la vida global, nacional y local, y particularmente en el contexto universitario. Y por supuesto también quiero agradecer la presencia de las y los jóvenes estudiantes de nuestra Facultad de Derecho que nos siguen por las redes sociales, por el interés que han puesto justamente en estos temas. Y naturalmente agradecerle al doctor Pedro Severino González y al doctor David Iglesias Piña también por estas extraordinarias disertaciones que han dado sobre estos temas tan importantes, reitero, en la vida cotidiana del ser humano. Sin más, y en nombre de nuestra directora, de la maestra María José Fernández Aguilar, voy a hacer entrega de los eventos a los que se han hecho acreedores. Doctor David, es para mí un privilegio en nombre de nuestra directora entregarle su reconocimiento justamente por esta disertación que ha hecho frente al NAUDI, al público de Zacatecas. Doctor Hugo Rodríguez Martínez, ahí está, ¿verdad? Sí. Gracias. Doctor Pedro, le hacemos llegar con el doctor Víctor su reconocimiento también, para que tenga usted la constancia justamente de esta extraordinaria presentación. Muchas gracias. Prácticamente las 10:40 aproximadamente, doy por concluido este seminario.